Si nunca has visto tu vulva, deberías verla. Es importante reconocer todas las partes de nuestro cuerpo. Igual que sabes dónde tienes tus manos y cómo son, debes saber dónde está tu vulva, cómo es tu vulva y cuáles son sus diferentes partes anatómicas. Lo mejor para esto es coger un espejito de mano y observar el reflejo. Ni se te ocurra lavar tus genitales con esponja, porque la esponja es un hábitat al que los bichillos les gusta mucho, entonces es mejor que la esponja la evitemos. Lo mejor que podemos hacer es lavar nuestros genitales con la manita y con agua, solo con agua, o como muchísimo con un poquito de jabón íntimo. Si alguna vez te has preguntado si el tamaño del pene importa para obtener placer durante el coito, he de decirte que no. En este caso, el mayor número de terminaciones nerviosas se acumulan en el tercio externo de la vagina, eso quiere decir justo en la entrada, con lo cual incluso introduciendo un dedito en sus dos primeras falanges o cualquier cosa que mida en torno a esos 3-5 centímetros ya estaría proporcionándonos placer. Relaciones sexuales se pueden tener siempre y cuando te apetezca y siempre que no haya una indicación médica que indique lo contrario. Durante la regla se pueden tener relaciones sexuales, incluso a veces disminuyen los dolores que podemos sentir durante el ciclo menstrual, como por ejemplo los dolores de cabeza. Pero es verdad que también hay muchas mujeres que se quejan de que durante la regla tienen ciertos dolores abdominales que les impiden poder tener relaciones sexuales. En este caso, evidentemente hay dolor, con lo cual no nos planteamos unas relaciones sexuales durante ese momento del ciclo menstrual. Ahora bien, hay mujeres que les pasa lo contrario cuando tienen la regla, dado que el flujo sanguíneo aumenta la zona genital, incluso sienten más placer, es decir, más deseo y más placer. Al final, cada mujer es un mundo y tú tienes que conocer tu cuerpo y tienes que conocer tu ciclo menstrual para saber exactamente si te apetece o no te apetece. ¿Te apetece? Estupendo. ¿Que no te apetece? También estupendo. Tienes que respetarte a ti misma y a tus propias decisiones. ¿Es normal que la regla duela? A ver, es normal que duela un poquito, porque el endometrio se está desprendiendo del útero y eso es lo que luego vemos en la compresa, en el tampón, en la copa menstrual, en el método de higiene femenina que usemos. Finalmente, la sangre que desprendremos es ese endometrio. Y es verdad que a la hora de desprenderse, el útero hace como unos pequeños calambres, ¿vale? Y es eso el dolor que notamos. Ahora bien, si el dolor es muchísimo insoportable, para el cual incluso te tienes que medicar de normal, incluso esos dolores se irradian a otras zonas del cuerpo, eso ya no es normal. Y hay que llevar mucho cuidado con esto de los dolores. Si tenemos unas reglas muy dolorosas, lo mejor que podemos hacer es acudir al ginecólogo o ginecóloga y descartar cualquier patología médica. Otra duda muy frecuente en mujeres es si los genitales es mejor tenerlos depilados o no. En el caso de las mujeres que preguntan si es mejor tenerlos depilados, es porque se preguntan si esto es más higiénico. Realmente es al contrario. Tener los genitales depilados es menos higiénico porque los pelitos que solemos tener en la vulva actúan como capa protectora de la vulva y la vagina. Si no tenemos estos pelitos, pues es más perjudicial. Es bueno hacer pipí después de tener relaciones sexuales porque así cualquier tipo de resto eyaculatorio que se haya podido quedar en la uretra o alrededores se limpia con la orina. ¿Existe el punto G? Madre mía, la pregunta del siglo. Existe. Lo que pasa es que no es un punto, no está delimitado, es una zona. Y cada mujer tiene esta zona en una parte diferente de su anatomía. Hay mujeres que no lo identifican y luego hay mujeres que lo tienen súper claro. Lo mejor para esto es conocerse una misma, conocer su propia anatomía y ver si efectivamente ese punto o esa zona, mejor dicho, está o no está. En el caso de que esté súper bien, podemos estimularla, es una zona muy placentera. En el caso de que no la encontremos, bueno, pues no pasa nada, podemos disfrutar de otras prácticas también muy placenteras. ¿La píldora engorda o no engorda? Bueno,
Normalmente se suele decir que sí engorda, pero esto es un mito. La píldora no tiene esa capacidad por sí sola de hacerte engordar. Es verdad que uno de los efectos secundarios comunes en la píldora es el aumento de peso, pero esto se debe a esa retención de líquidos que muchas mujeres presentan cuando toman ese anticonceptivo. También es verdad que cuando tomamos la píldora nos dan muchas más ganas de comer, entonces eso luego se traduce en un aumento de peso, porque claro, a más ingesta, más peso, con lo cual siempre se recomienda que nos movamos, que hagamos mucho ejercicio físico ligero, moderado, tampoco hay que pasarse, para evitar estos efectos, incluso también aplicar algunas técnicas psicoterapéuticas y consejos nutricionales para que esto de la ingesta pues no se nos vaya mucho de las manos.